Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Ulises. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien, muchas gracias. Un placer volver a estar contigo en esta nueva charla de este nuestro canal, una charla entre amigos de diversos temas, principalmente libros, como ya hemos dicho en otros episodios. Últimamente estamos muy interesados en leer y comentar y compartir nuestras experiencias, así que probablemente estos episodios vayan a tratar de opiniones acerca de lo que vamos leyendo. Opiniones entre amigos. Claro, porque no somos expertos, de hecho los dos somos ingenieros, no, no somos de una carrera de letras, pero Claro, bueno, claro. compartimos la sana afición de leer. Es algo que tanto a ti como a mí, pues, nos gusta bastante. Claro, ¿y por qué no compartir nuestras opiniones? Quizás alguien más opina lo mismo que nosotros u opina diferente también, que es Claro, válido y bueno, todos nos podemos enriquecer de esto, exacto, ¿no exacto. crees? Bueno, Bueno, ¿y cuál es el título de hoy, Ulises? pues hoy la obra que hemos leído es una obra muy conocida, es La Metamorfosis de Kafka, que bueno, como ya sabéis, pues Kafka es un escritor de gran fama, que tenía gran fama mundial por sus obras. De hecho, ahora se aplica el adjetivo kafkiano debido a sus obras, que es como se podría definir algo así como raro, extraño. ¿Tú cómo definirías kafkiano? Algo inusual, más bien, ¿no? Sí, Yo lo entiendo así, como algo kafkiano es algo que sí, algo no es lo absurdo. que ves usualmente. Exacto, Mm. exacto. Sí, porque de hecho en este libro, pues nada, la principal premisa es que el protagonista pues se convierte en un escarabajo. En un insecto, no sé Claro. yo realmente si menciona en qué se convierte. No, bueno, no menciona, es un insecto. Pero bueno, En lo que estaba serio. diciendo es que al final no le da mucha importancia al hecho de que se convierta en un insecto, sino a las consecuencias de convertirse en un insecto. Sí, claro, claro. Que al final luego creo que también fue un poco el precursor de muchos escritores, sobre todo el realismo mágico en Latinoamérica. Realismo mágico, como que de Gabriel García Márquez, quizás. Sí, sí, exacto. De hecho, en las obras de Gabo, pues, igual pasaban situaciones muy absurdas, no, pero sí difíciles de creer, pero que en el libro las tomaba como si fuesen Como totalmente reales. ciertas, claro. Sí, sí, es cierto, me has hecho pensar. Estaba viendo también que, porque en español conocemos el título como la metamorfosis, pero que últimamente han utilizado el título de la transformación. Sí, porque de hecho en alemán, bueno, es que en alemán, como es un idioma que tiene un vocabulario muy extenso, Kafka no usó la metamorfosis. De hecho, en alemán, metamorfosis se pronuncia casi igual. Entonces usó, ¿cómo se pronunciaba en alemán? Die Verwandlung. Perdón por mi pronunciación, ¿no? De momento no soy experto en alemán. Pero bueno, entonces la traducción verdadera sería la transformación, no la metamorfosis. No entiendo, supongo que aquí dice que eh, la palabra en alemán significa cambio, transformación, conversión, reducción, mutación y solo metamorfosis cuando apunta al lenguaje de la mitología clásica. Entonces, bueno, supongo que ahora veremos el título como la transformación. Hmm. Bueno, ya hablando un poco para meternos en la obra, como para toda obra, hay que hablar un poco de su escritor para entender bien el contexto en el que se escribe esta obra. Bueno, pues Kafka era un escritor de origen judío que vivía en Praga y que, bueno, pues sus temas principalmente
se ha tratado, pues en los libros un poco un toque psicológico, como se puede ver en esta obra, un toque así como ansioso, incluso podría decir miedoso, ¿no? Porque es un poco una obra que no te deja tampoco un buen cuerpo después de Sí, leerla. sí. Sí, que te hace sentir un poco incómodo. Tú lo lees y te sientes incómodo. Yo al leer este libro en particular me sentía como que podía identificarme con lo que él sentía, como que estorbaba, ¿no? Él se sentía que estorbaba a su familia y me transmitió realmente ese sentimiento. Claro, y de hecho más o menos un poco la biografía de Kafka. O sea, Kafka, pues al igual que la mayoría de escritores, pues plasmaba un poco sus vivencias en sus libros. Y entonces la historia de este libro, pues tampoco también es un poco la historia de lo que sufría Kafka. Porque aparentemente hay quienes dicen que Kafka tenía algunos problemas con su figura paterna, con su padre, como que él se sentía menos que su padre, sentía como su poderío, el poderío de su padre, y él se sentía afectado por eso y creció con ese, pues, no sé, ese problema que expresaba en sus escritos, ¿no? Hmm. Eso habría que verlo, habría que ver si realmente es así, identificarlo, pero bueno, yo creo que hay algo de eso en este libro, ¿eh? Sí, sí, de hecho, bueno, luego lo explicaremos, nos hablaremos de ello más en detalle, pero el padre es el primero que rechaza al personaje, a Gregorio, por haber sufrido su transformación. De hecho, el resto de la familia al principio pues es un poco más prudente, como que todavía siente un amor iba a decir por Kafka, pero es por Gregorio, pero el Mm. padre es el que se lleva su primer odio. Es el que realmente lo encierra, pero Sí. en su habitación. Pero bueno, comencemos desde cómo es que se transforma, cómo es que se vuelve un insecto. Tú te lo imaginaste como un escarabajo. Sí, no sé por qué, porque supongo que no me gusta mucho el escarabajo. Será eso, que lo imaginé como un escarabajo, pero sí, no lo describe como un escarabajo, sino como un insecto. En serio, yo me lo imaginé realmente como una especie como de cucaracha, un poco asquerosa, pero más bien porque muchos se refieren a él como una cucaracha, ¿no? La Ah, gente dice que es... Entonces supongo que ya está en mi mente y fue más fácil eh, imaginarlo como una cucaracha que como un escarabajo. sí. Bueno, de hecho, el insecto en el que se transforma, pues, bueno, podría ser una cucaracha, un escarabajo. No se me ocurren más insectos así, pero son de esos insectos que si les das la vuelta, pues no pueden volverse a poner de pie, a no ser que se estén balanceando durante un buen rato. Claro, y aparte la forma en la que él describe al insecto es un poco asquerosa, ¿no? Supongo que por eso hace pensar en algo que te da ganas de alejarte del insecto, ¿no? Precisamente. Pero Sí, bueno, supuestamente el personaje principal se llama Gregorio Samsa. sí, que es el hijo mayor de una familia que trabaja pues vendiendo, o sea, como comercial de telas, principalmente para mantener a su familia. Que aquí ya vemos un poco también la característica del personaje, no trabaja para sí mismo, sino trabaja para pagar las deudas de su familia. Y entonces, pues, bueno, el libro empieza que Gregorio se despierta y se empieza a sentir las partes de su cuerpo como que no son de humano. Empieza a sentir ahí la piel que ha cambiado, la forma de las extremidades, que no se puede dar la vuelta. Y claro, es curioso, como también ya describiendo el personaje, que no se preocupa por decir qué me ha pasado, que por qué me he convertido en un insecto, Claro, una claro. cucaracha. Que no razona eso, ¿no? No se Claro, pregunta claro, qué eso es un tiene. poco lo que decíamos antes de típico kafkiano, del absurdo, no razona eso, sino ya empieza con decir no voy a llegar al trabajo, qué va a pasar, Es, no voy a llegar, no puedo, y se vuelve a quedar dormido.
Es más bien como como cuando tú tienes una pesadilla que tú sabes cuando despiertas que era algo absurdo, ¿no? Pero Sí, cuando tú estás dentro de la pesadilla, sigues el juego, entonces crees que lo que está pasando es así como debe pasar, no te preguntas el por qué. Y así el que despierte y dice que tiene el vientre abultado y que tiene unas patas muy delgadas comparadas con su vientre, algo asqueroso, ¿no? Que la sábana que tiene arriba casi se cae de tan abultado que es su cuerpo. cierto, cierto. Bueno, luego intenta también ya, intenta levantarse porque ya había sonado el despertador y consigue mirar la hora y ve que era bastante tarde, que ya había perdido el tren que tenía que coger a las 5 de la mañana, ya lo había perdido y el siguiente tren pasaba a las 7 y faltaba como un cuarto de hora. Y ya, claro, la familia ya nota que no va bien en el trabajo y ya empiezan a preocuparse, empiezan a llamar a la puerta y él al hablar siente que su voz ha cambiado, pero su familia no se da cuenta. Sí, claro, y aparte que está encerrado, se encierra en su habitación para que nadie lo vea, ¿no? Claro, claro, o sea, no quería, o sea, quería salir a trabajar, pero no podía porque era un insecto y además estaba dado la vuelta y no podía ponerse derecho. Sí, no lograba voltearse. Y claro, su familia ahí llamando, llamando, llamando porque no iba a trabajar, que a lo mejor le pasaba algo. Ya incluso el padre se empezaba a cabrear. Y luego llega pues su... Para los latinos, cabrear, enojarse. Eso. Eso. Y Así, sí, perdón. pues ya llega su jefe, que también llega cabreado y empieza a decirle que es un vago, que no es responsable, vamos, lo típico. Y intenta abrir la puerta y nada, que no pueden, hasta que ya se impacienta toda la familia y el jefe abre la puerta y ya descubren que es una cucaracha, bueno, un insecto. Sí, sí, sí. Pero es como, desde ahí empieza la presión que él siente. No puede tomarse ni un día sin que ya lo estén molestando, ¿no? La falta de privacidad, la falta de, yo qué sé, no puede sentirse mal un día porque ya lo molestan por un lado, por su familia, o ya lo molesta su jefe. No tiene derecho a sentirse mal, vamos. Claro, y además eso que no es querido, porque es decir, nadie se ha preocupado de que le puede pasar algo, sino se preocupan de que no vaya a trabajar. Claro, claro, no es ¿qué te pasa? ¿No estás bien? Es como, ¿por qué no has ido al trabajo? Más bien, Claro, es como un sentimiento un poco de soledad, de... Sí, estar rodeado de como si fuera gente, un estar... objeto, ¿Perdón? como si fuera un objeto, digo. Claro, claro, es eso, un poco de soledad. Está rodeado de gente, pero al final no está acompañado porque nadie se preocupa por él. Bueno, su hermana al principio se preocupa por él, pero luego, o sea, si no es inútil, pues la gente no pasa a él, incluso su familia. Y especialmente su familia, ¿no? Que debería sentir un poco de, yo qué sé, compasión al menos por él, pero justamente cuando el jefe de Gregorio ve su forma actual, este, su padre agarra, era como un bastón, ¿no? Que deja el gerente, el jefe, y lo lleva a su habitación y lo encierra, o sea, su propio padre. En lugar de preguntar qué te pasa, es como si fuera su culpa, que fuera un insecto, ¿no? Claro, claro, porque el jefe sale corriendo y claro, el padre pues se cabrea porque ha perdido el trabajo. O sea, no lo que dejan claro, pero obviamente ha perdido el trabajo. Y claro, el padre lo único que le preocupa es el trabajo. No le preocupa a Gregorio. Entonces lo lleva de nuevo cabreado con el bastón ahí a golpes para de nuevo a la habitación y lo encierra. No es como que se preocupe como, oye, ¿qué te pasó? Es más bien como, ¿por qué te transformaste en insecto? Es tu culpa, ¿no? Claro, claro, eso es eso. Le echan la culpa a él de que se ha transformado en insecto. Sí, es como, ¿por qué? ¿Por qué haces? Desde ahí puedes ver tú como la presión que él sentía, que, la presión que su familia le hacía sentir, ¿no? Porque era como si todo fuera culpa suya, como si él fuera
un indeseable quizás, y no tuviera como empatía, no sintiera empatía por parte de los demás. Claro, claro, que al final, pues lo que decía antes, pues no trabajaba para su familia y no trabajaba para él. Al final no, él pues no hacía nada por su bienestar, él todo lo hacía por el bienestar de su familia. Que no es algo que esté mal, pero al final si no te cuidas uno mismo, pues difícilmente también vas a poder luego cuidar de tu familia. Y sobre todo cuando Claro, la familia después, lo único que mira de ti es que trabajes y traigas dinero a casa. exacto, y cuando fallas en hacer eso, en cumplir tu misión o tu deber, vamos, te odia, ¿no? Como aquí el padre comienza a odiar a Gregorio porque es un monstruo y porque lo tienen que ocultar. Y su mamá, bueno, todavía lo quería un poco, pero cuando lo ve es cuando ya definitivamente yo imagino que dice, ya no es mi hijo, ¿no? Es un monstruo. Claro, bueno, al principio la madre pues tenía como ese sentimiento contradictorio, pues obviamente le daría asco ver ahí un insecto horrible, pero al final pues claro, era su hijo. Entonces claro, Sí, pues es un poco sentimientos contradictorios, pero todos esos sentimientos pues poco a poco pues van desapareciendo debido a que pues, ellos tienen que volver a trabajar, el padre sobre todo, y Gregorio está ahí comiendo comida y siendo un insecto. siente- pero imagínate, siente él que no puede ni siquiera enfermarse, no puede estar mal porque si no su familia lo va a odiar porque no está dando dinero, no está dando nada. La única que se preocupa por él es su hermana que le da comida, o si se le puede llamar comida, y le limpia la habitación y todo eso, ¿no? Pero los demás realmente es que ya lo odian, no saben qué hacer con él. Claro, claro, su hermana es la única que realmente se preocupa de principio por él, le arregla la habitación, le da comida. De hecho, bueno, al principio la madre también un poco sí que ayudaba a la hermana. O sea, no, sí quería a Gregorio, pero no podía verle porque pues, le daba asco. Pero sí, al final era su hijo. Es las primeras partes del libro. Y luego, pues, por ejemplo, hay después la madre y su hermana, que la hermana se llamaba Greta, me parece. Greta, sí. Pues la madre fue Grete. Grete, eso, bueno. Pues, se retiran los muebles de la habitación para que Gregorio pueda moverse, ya que ven que como un insecto pues se mueve por las paredes. Y claro, pues se empiezan a quitarle las cosas de habitación y al final pues Gregorio se siente como que le están quitando todo, porque al final era lo único que tenía, eran sus posesiones materiales y era lo único que había conseguido propio para su vida. Sí, imagina, ¿no? Y el hecho de que el amor de madre haya sido vencido por la repulsión que su propio hijo le causaba, te dice vamos, qué concepto tenía de su hijo o en qué posición la tenía para que simplemente por verlo así dijera, va, ya no te quiero, ¿no? Mm. Imagínate vivir en esa familia. Sí, bueno, es un poco triste el libro. Claro, es por eso lo que te decía antes. Al final el libro no te deja buen cuerpo, porque es un poco, si lo analizas, no, el tono del libro no es triste, pero sí que Mm. si te pones a pensarlo, pues es un poco triste lo del tema. De hecho, Sí, luego claro, la madre hay un momento que ve a Gregorio porque estaba Gregorio trepando por las paredes y la madre entra porque pensaba que estaba metido en la cama o algo de eso y la madre se desmaya. sí, es Y cierto. claro, y luego la hermana lo saca, un poco también cabreada. Gregorio intenta ayudar como puede, pero claro, es un insecto, va detrás de él. Y ya cuando se entera el padre, pues se cabrea demasiado y vuelve a maltratar a Gregorio. Él tira manzanas porque piensa que está atacando a la familia. Sí, Y de sí, hecho, le hace una herida en la espalda. Bueno, en la espalda, sí. sí, Una de las manzanas como que le hace un agujero, ¿no? En su sí, espalda, bueno, en la espalda, en su en caparazón, ¿no? su caparazón, en cómo se llame, la parte de los insectos. Pero imagina esto, yo la verdad es que me lo imagino como
como te lo había dicho ya, de este tipo de pesadillas en las que tú, eh, los acontecimientos, uno más angustioso que el otro, no paran de llegar, no paran de llegar. Y, y tú ni siquiera te detienes a razonarlo, simplemente tienes tiempo para sentirte mal, ¿no? Y así le pasa a él. Claro, claro. Al final es un libro como estresante, ¿no? O sea, de ansiedad. Como Sí, sí, que, más que nada. claro, refleja un poco una ansiedad que tiene Gregorio y al final, pues, si eres una persona empática, leerlo, te sientes también un poco ansioso cuando lo vas leyendo. Si te pones en la piel de Gregorio. Como cuando tú, no sé, tienes que llegar temprano al trabajo, tienes un día importante en la escuela, por ejemplo, y la noche anterior sueñas que te levantaste pero perdiste el autobús o algo sucedió y no llegas a tiempo y cosas así, ¿no? Que no tienen mucho sentido y cada vez más estás a punto de estallar del estrés y es cuando despiertas. Así yo sentí el libro, como que cada vez más me iba haciendo sentir más incómodo. Claro, claro, es un libro estresante, al fin y al cabo. No sé si, claro, es por ejemplo la misma sensación que cuando estás trabajando, estás estudiando a la vez, tienes más cosas que hacer y ves que no llegas, pues es la misma sensación que te produce el libro, te produce estrés. Justo, justo. Y bueno, le hizo una herida en la espalda, ¿no? Con una manzana. Sí, y luego, bueno, la hereda, pues ya nadie se la cura porque después del incidente con la madre, pues ya incluso la hermana, su hermana, les tiene un poco de asco a Gregorio, asco no, de enfado hacia él. Y sobre todo más cuando la familia, pues al ver que ya no tienen muchos ingresos, tienen que alquilar una habitación, que se la alquilan a unas personas, unas tres o dos me parece que eran. Y claro, estas personas pues no sabían de nada de que estaba Gregorio ahí en la habitación convertido en un insecto. Y aquí la familia adopta una actitud un poco extraña, ¿no? Porque pasan como del odio a sentir vergüenza por tener un insecto a simplemente resignarse que está ahí y ya está. No lo ayudan, no le cuidan su herida, ni siquiera lo alimentan. Simplemente dicen como, bueno, ahí está, ¿no? Hay un insecto ahí. Y sí que lo ocultan de esta gente a la que le alquilaron una parte de la casa, ¿no? Pero no es como que estén preocupados por él. Claro, claro, ya es como saben que al final es Gregorio, es un miembro de la familia y que no se pueden deshacer de él, pero pues aceptan eso, pero tampoco es que le tengan amor. No, simplemente es que no tienen, no sé cómo llamarlo a esto, pero Agallas. la fuerza, el valor, si se le puede decir eso, de, yo qué sé, matar al insecto. Porque dentro de ellos, como tú dices, aún queda el sentimiento de que es su hijo. Claro, claro. Y bueno, de hecho, Quizás, quizás. sí, después, de hecho, un día en Gregorio, que le gustaba mucho la música que tocaba su hermana, porque ella tocaba el violín o el violonchelo, El el violín, violín, creo, no sé, y creo que sí. bueno, sale a escucharla porque estaba tocando la hermana para los inquilinos, y los inquilinos la ven, y claro, pues si ven a un insecto, no, bueno, los inquilinos no se van porque estuviesen insectos, sino se van porque la familia lo había ocultado y además como que les trataban mal para que no se den cuenta precisamente de que estaba Gregorio ahí y al final se van por eso y se van sin pagar. Y ahí es cuando a esta Grete, a la hermana de Gregorio, se le ocurre, ya no pueden más, no pueden más, porque Gregorio no trabaja, no hay ingresos para la familia. La familia que vivía con ellos, que estaba dando un poco, aportando un poco de dinero, se va, entonces supongo que ya ellos ya no pueden más, ¿no? Por raro que suene, por mezquino que suene, no pueden más y su hermana dice, bueno, vamos a eliminar a Gregorio. Claro, de hecho, es curioso que justo la primera, la única que al principio se sintió compasión por él, junto a la madre, pues sea la primera la que propone deshacerse de él. Pero claro, Gregorio ya había entrado también en una especie de depresión, porque al final pues se sentía totalmente inútil.
de que, pues nada, estuviese ahí sin un trabajo, un insecto, que no trajese nada de ingreso a su familia, encima les costase dinero, y ya pues deja de alimentarse, deja de comer, y finalmente pues lo encuentran muerto, o sea, lo encuentra una criada, una sirvienta, lo encuentra muerta pues porque ha dejado, ha dejado de comer, ha dejado de hacer nada, básicamente se ha suicidado Sí. para acabar con su sufrimiento, básicamente. Y el de su familia, porque él sí que pensaba en su familia. A pesar de Claro, todo, él se sentía mal, no sentía el derecho de estar mal. claro, porque él no se sentía mal por ser un insecto, se sentía mal por no poder ayudar a su familia. Exacto, exacto. Y eso te habla, ¿no? De quizás al personaje, yo qué sé, le falta un poco de dignidad al reconocer que su familia era una mala familia. Porque aquí, justo cuando Grete, cuando la hermana de Gregorio propone deshacerse de su hermano, todos empiezan a, yo qué sé, como a convencerse entre sí mismos, a decir, ah, sí, sí, hicimos todo lo que podíamos, somos buenas personas. Y esto a mí, esto yo creo que lo podemos ver en muchas personas actualmente y supongo que antes también. Todos siempre nos tratamos de convencer de que no podemos hacer nada más, que no pudimos hacer nada más y que bueno, ¿qué más? ¿Qué más podía hacer yo? No soy culpable, yo lo intenté. Y ellos es lo que dicen, lo intentamos, ¿no? No somos culpables, pero si te pones del lado de Gregorio, te das cuenta que no lo intentaron, ¿no? Claro, claro. De hecho, Gregorio, pues es lo que tú decías. Gregorio pues, era el único que al final se suicidó por su familia, básicamente, porque él no se sentía mal siendo un insecto. Ahora tú también te pones del lado de la familia y dices, ¿qué haces, no? Con un insecto. Pero bueno, yo que sé, al menos por, por ilógico que suene, por raro o absurdo, buscas un médico, ¿no? Yo qué sé. Bueno, claro, pero Oye, también al final un poco es verdad. Hemos dicho que no pasa nada por ser un insecto, pero al final parte de la identidad de Gregorio es el ser el sustento de su familia, y eso desaparece. Y quizá al desaparecer eso, pues siente que ha desaparecido su identidad. Ya no es el mismo que antes. No porque sea un escarabajo, sino porque ya no es el sustentador de su familia, sino es un inútil más. pero te das cuenta también ahí que cuando él no puede hacer eso, la familia ya deja Ah, de claro, claro. querer, ¿no? O sea, esa, claro, yo estaba refiriendo a la parte de Gregorio, desde cómo se sentiría él, desde su identidad. Pero claro, la familia, obviamente, pues no, la relación que tienen es egoísta, no quieren a Gregorio, quieren que él les mantenga. Sí, sí, pero esta parte que dices de que pierde su identidad, sí, probablemente, ¿no? Porque él lo tenía tan adentro de sí mismo que era el que tenía que proveer a su familia, que ahora que ya no lo hace, ¿quién es? ¿Qué hace, no? Claro, es por ejemplo, bueno, ahora ya no, pero en las familias más antiguas, bueno, incluso se pueden dar ahora incluso familias así, pero sobre todo antes era el hombre el que mantenía a la mujer, ¿no? Entonces quizá ahora, si un hombre así se pusiese en la situación de una familia actual donde no es el hombre el que tiene que mantener a la mujer, pues podrías preguntarte, el hombre ha perdido un poco también su identidad, ¿no? Ahora tendrá que Eh, buscar una nueva identidad. el hombre te refieres a Gregorio. No, estaba poniendo un ejemplo de otra Ok. pérdida de identidad que sería, por ejemplo, Sí, antes, sí, antes de las supongo. familias, pues era el hombre el sustento de toda la familia, ya que Ujú. así se organizaba la sociedad. Sin embargo, con ya esta sociedad nueva que ha cambiado, ya no es el hombre el que tiene que mantener simplemente la familia. De hecho, hay mujeres que viven solas, mantienen a sus hijos, y en otras Ujú. familias, pues trabajan los dos. En cambio, quizá ahí, pues un hombre de la antigüedad se sentiría también que como que ha perdido un poco su identidad, porque ya Claro, no... quizás no su identidad, sino más bien su masculinidad, ¿no? O No, yo sea, creo que ya no es más... un hombre. No, yo creo que más su identidad, porque al final la masculinidad no creo que pueda definirlo como mantenimiento, sino era la identidad que se había creado en el concepto de hombre,
que era el de mantener a la familia. Y al final, pues si le quita de eso, el concepto que existía en la sociedad de hombre, pues desaparece. Y quizá pues debería buscar otro concepto de hombre. Pero yo lo siento más bien que aquí él no se sentía como, entre comillas, el hombre de la casa, el que mantenía a su familia, sino más bien se sentía como una persona que daba dinero, pero vamos, si hubiera sido, digamos, el hombre de la casa, eh, No, no. O sea, yo al creo menos, el hombre, o sea, como de la forma tradicional, que es el hombre de la casa, el patriarca y demás, no, ese sería su padre. Pero él era al sí. final el sustento de la familia. Y ese era su rol, esa era su identidad. Yo trabajo para dar dinero a mi familia y que puedan sobrevivir, que puedan tener una vida digna. Esa era su dignidad porque no tenía nada más en su vida. Esa era totalmente su vida, no había nada más. Pero al desaparecer eso, pues pierde totalmente la identidad y no queda más de él. O sea, lo único que queda de él es su nombre, porque ya no hace nada más de lo que hacía antes. ¿Qué más queda de él? Su conciencia, pero al final la conciencia, el yo, se basa un poco en lo que haces. Y solamente le queda la culpabilidad, ese sentimiento de no estar haciendo para lo que nació, ¿no? Claro, claro. ¿No? Y es por eso que también, como decías, básicamente se suicida, ¿no? No por él, no porque se preocupe por él mismo, sino porque tiene tan presente el hecho de que tiene que hacer algo por su familia que no soporta no hacerlo y ver a su familia que, pues, que tiene que pasar un mal rato, ¿no? Claro, claro. Y luego la familia, pues claro, al final pues, la relación que tenían era egoísta, porque nada más le pasa eso, el primero que se cabrea es el padre. Sí, Pero sí. luego después, aunque la madre y la hermana intentan ser compasivas con él, ya finalmente cuando ven que no aporta nada y que encima les cuesta dinero y trabajo, pues empiezan a repudiarlo. E incluso cuando se muere Gregorio, que la sirvienta lo ve en su habitación muerto, lo único que hacen es que lo tiran a la basura, Claro, literalmente claro. lo agarran y lo tiran a la basura, ¿no? O sea, no veían a Gregorio como un hijo y un hermano, sino le veían como la persona que les da dinero. Y es como, ah, bueno, pues ya se fue, ya se murió, es como, bueno, hay que buscar otra forma, ¿no? Mm. Imagínate tú eso. Y se ponen un poco tristes, como bueno, qué mal, ¿no? Que se murió, pero más que nada era como, finalmente ya podemos volver un poquito a la normalidad y que pueden comenzar una nueva vida. Y justo al final es como se van de paseo los tres, ven que su hermana, que Grete es una chica bonita, yo que sé, una chica guapa, y se olvidan inmediatamente de que Gregorio se murió y planean cómo casarla. Claro, claro, exacto. O sea, al final, pues Qué quizá asco. es lo mismo, ¿no? O sea, ellos veían a Gregorio como el sustentador y ahora ven a su hija como algo que pueden aprovechar para conseguir una buena posición. Esa Como un es bien material, ¿no? exacto. Qué asco, tú, en serio. Justamente cumple con el objetivo, ¿no? Que tú y yo y todos los que lo leen sientan un asco hacia la familia y que se enojen, Claro, ¿no? pero no es, o sea, aparte de la familia, porque también eso, las relaciones que describía, pero luego también el resto de las personas, porque de hecho el jefe, igual, el jefe entra y, bueno, nada más, ni siquiera sabía que era un insecto y ya empieza a decir que es un vago, que es un irresponsable. De hecho, entra en la casa sin siquiera pedir permiso y entra en la habitación igual, sin pedir permiso ni nada y no es sin ningún respeto. Sí, y quizás como tú dices, no solo es de la familia, sino es de la sociedad que solo ve a uno como un instrumento más, una persona más desechable, que si no cumples con tu función, bueno, da igual, alguien más lo hará, ¿no? Claro, quizás es un poco. Bueno, a ver, al final Kafka, que en la época más o menos es que estaba hablando, principio de los años 20, que ahí ya había entrado todo el concepto esto de la decadencia que estaba sufriendo Occidente y demás.
Al final, pues se ve un poco quizá levemente en esta obra. Sí, Gregorio no tiene sí. ningún propósito claro, en la sociedad no tiene ningún propósito claro. No, simplemente es alguien que si es diferente, es rechazado, es despreciado, odiado incluso, y que te hace que, vamos, que te aísles más, ¿no? Mm. Claro, claro, de hecho, como te decía antes, pues Gregorio está rodeado de gente, en su trabajo está rodeado de gente, con su familia, pero está solo. Luego al final nadie se preocupa por él. ¿No? Nadie lo cuida, nadie... Sí, es como si dejas de funcionar, vamos, la rueda sigue girando y nadie va a preocuparse por ti, ¿no? Qué triste. Sí, Y, pues pero ¿tú crees que eso, vamos, situándolo ahora en el concepto de la sociedad moderna, yo creo que sigue presente eso, ¿no? sí. A ver, sobre todo, claro, está presente ese concepto de decadencia. Eso es lo que yo creo que un poco el concepto de decadencia siempre lo ha dicho mucha gente que lleva existiendo en Occidente. Mm, Porque al final antes, pues la sociedad occidental principalmente tenía como principal referente a la religión. Por la religión, pues se ha hecho guerras. De hecho, se hizo las cruzadas, que se justificó hacer la guerra por una religión de paz. Eso era un poco curioso, pero al final ese era el objetivo que tenía la sociedad, toda la civilización. Luego ya, quizá pues ya. ya desapareció Dios y se puso a la ciencia. Pero luego también la ciencia pues ha ido desplazando al ser humano a nada, porque antes se creía que el hombre era el centro del universo y demás, y ahora se ve que no se puede nada. Mm, Entonces quizá pues ahora mismo en la sociedad actual pues igual no tenemos ningún objetivo claro como sociedad. Porque ¿cuál es el no. objetivo? ¿En bienes materiales? Pues a mí me parece que no debe ser ese objetivo. Mismo objetivo de siempre, el dinero, ¿no? Es como aquí, realmente lo ven como dinero, si no hay ingresos, no vales. Mm. Entonces, creo que es un buen libro, a mí la verdad me gustó, es muy pequeño, los que lo quieran leer, es un libro súper pequeño que será que lo lees en un día, enfocándote 2 días, ¿no? Sí, esto 2 horas menos lo puedes leer. Sí, sí, si no tienes tiempo, poco a poco te lo vas leyendo, pero la verdad es que el libro solo te hace que cambies las páginas, porque es como, no te suelta, te agarra como, siempre te deja tenso, estresado, Exacto, exacto. y quieres saber más, quieres leer más, saber qué pasa con el insecto, si va a cambiar, si su familia va a hacer algo, si se cura, si no se cura, ¿no? Y es muy cortito, pero Pero muy supongo que intenso. es, sí, supongo que por eso es porque es un buen libro, ¿no? Porque te hace sentir todas estas cosas y en tan pocas páginas. Claro, claro. Y te hace pensar todo esto, que será la sociedad, será la familia, qué pasa, ¿no? Mm. Y bueno, el resto de la obra de Kafka también muy recomendable. Así un poco todo eso, situaciones absurdas. Realmente pesadillas, Sí, pesadillas. Y bueno, este libro es de qué? De 1915, imagina. sí. De hecho, Kafka creo que murió justo en el año que acabó la Primera Guerra Mundial. Creo que murió en el 18. Murió bastante joven, 40 años, me parece. Mm. Y sí, yo creo que estaría muy bien para aquellos que quieren indagar un poco más acerca del porqué de ese estilo, de su estilo al escribir. Yo creo que habría que indagar en su vida personal, en su biografía, para ver si tiene, probablemente eso es lo que es la influencia, ¿no? Su vida, su relación con sus padres, yo qué sé, con la sociedad y demás. Habría que verlo. Mm. Pues bueno, amigos, eso ha sido nuestra charla de hoy de este gran libro. Espero que os haya gustado y Nuestra plática semanal, ¿no? sí,
de esto que tanto nos gusta, que es hablar sin tener ni idea. Sí, básicamente, pero bueno, es bueno leer un poco y a ver qué libro leemos después, ¿no? El Claro, claro. siguiente. Y lo comentamos al final de eso, pues nos gusta comentarlo y si ya de paso podemos aprovechar y también escucháis nuestra conversación sobre el libro, pues algo que ganamos todos. Claro, y si tienen opiniones diferentes o saben más de algún tema de lo que hablamos nosotros, bueno, estaría bien escucharlo, ¿no? Claro, claro, eso Y se puede si es escribir el en los objetivo comentarios. esto. Pues bueno, Ulises, Un placer haber hablado contigo, Roberto, y os un esperamos a verdadero todos placer. en otra edición de nuestras charlas. En otro episodio más. Adiós. Hasta luego, Ulises. Buena tarde. Igualmente.